El 22 de julio de 2023 salió un artículo científico de unos investigadores de Corea del Sur que decían que habían encontrado un material superconductor a temperatura ambiente y presión atmosférica. Esto, si se confirma, dicen muchísimas personas que es directamente un premio Nobel, porque supondría un gran avance en la ciencia de materiales y habría un sinfín de desarrollos tecnológicos posibles que nos permitirían vivir en un mundo más eficiente a nivel energético y con productos, con elementos que ni siquiera podemos imaginar, igual que hace 100 años nadie se imaginaba un teléfono móvil. Sin embargo, la situación actual, 2 semanas después de que se haya hecho público este artículo, es de que otros grupos de investigación están intentando replicar este material superconductor a temperatura ambiente y de momento hay 2 grupos de investigación que han conseguido sintetizar este material pero no han visto superconductividad, aunque hay más investigadores tratando de replicarlo y hay algunos que después de haber hecho un primer análisis de la estructura interna del material dicen que creen que es posible que haya superconductividad. Falta, por supuesto, muchísima ciencia, muchísima más investigación, muchos más datos para poder confirmar que estamos delante de un nuevo material superconductor a temperatura ambiente y presión atmosférica o no. En el caso de confirmarse, este material, que de momento se conoce como LK99, que sepas que la principal diferencia entre este material a temperatura ambiente en comparación con los superconductores que ya se conocen muchos a baja temperatura, y baja temperatura estamos hablando de que el que consigue ser superconductor a una temperatura más alta lo hace a menos 138 grados centígrados en condiciones de presión atmosférica. Hay algunos que aguantan temperaturas más altas, pero tienes que ponerles muchísima presión, millones de veces la presión atmosférica para que sean superconductores. Sin embargo, para mí no es tan importante la diferencia que hay entre este nuevo material y los materiales conocidos anteriormente, donde básicamente su diferencia es la composición química, están hechos de diferentes átomos y se ve que esta configuración de átomos que lleva plomo, que lleva cobre, que lleva fósforo, que lleva oxígeno en unas determinadas proporciones, pero en un superconductor siempre se da el mismo fenómeno cuántico y es el que te quiero explicar con detalle en este vídeo. Y no solo explicarte ese fenómeno, sino también cómo se relaciona con las aplicaciones tecnológicas que ya existen. Ya se utilizan materiales superconductores en distintos sitios, sobre todo las aplicaciones que tienen que ver con imanes superconductores. Y es que los imanes más potentes que pueden hacer los seres humanos están hechos de material superconductor. Y puede que no te parezca muy importante crear imanes superconductores, pero hay realmente grandes aplicaciones detrás de ellos. Por ejemplo, en una resonancia magnética nuclear, que es un tipo de prueba que se hace en el hospital, pues ahí dentro hay un imán superconductor que permite captar información del cerebro o la parte del cuerpo que sea de la persona que está allí dentro. También en el LHC, el acelerador de partículas que está en el CERN, se utilizan materiales superconductores para generar campos magnéticos que permitan dirigir las partículas que están siendo aceleradas allí dentro. Y en muchos otros proyectos de investigación se utilizan grandes campos magnéticos para poder hacer cosas. Por ejemplo, el ITER, donde se está intentando replicar la fusión nuclear, es decir, la energía que genera el Sol, que de conseguirlo tendríamos una fuente de energía muy limpia y que se puede generar a grandes cantidades para toda la Tierra. Pues para poder confinar el plasma donde se dan las reacciones de fusión nuclear se requieren de imanes que lo confinen, y esos imanes van a ser imanes superconductores. De hecho, ya lo son en las pruebas experimentales. Todo esto por lo que hace referencia a imanes superconductores, que te voy a explicar exactamente cómo se consiguen y por qué son tan eficientes, porque son súper eficientes en comparación con un conductor normal que quieras generar ese campo magnético. De entrada no puedes, pero si pudieras lo harías a un coste energético súper alto en comparación con un superconductor, y ahora en 2 minutos o en 10 te explico exactamente cómo se consigue hacer un imán superconductor, que es algo súper chulo y súper interesante. Pero antes tendré que explicarte unos conceptos previos fundamentales para que entiendas cuál es ese fenómeno cuántico que está sucediendo dentro de un material superconductor. Pero antes decirte un par de aplicaciones más para que veas la importancia del tema del que estamos hablando. Una de ellas son los materiales cuánticos, un ordenador cuántico, un chip cuántico. Hay varias formas de hacerlo, como te explico en este vídeo, pero una de ellas, la más famosa, la que utiliza Google, entre otras empresas, es lo que se llama unión Josephson, que es la unión de 2 superconductores donde hay un efecto túnel. También tienes un vídeo sobre el efecto túnel por aquí.
Y básicamente con material superconductor se pueden hacer ordenadores cuánticos. Se hacen, y si ese superconductor fuera a temperatura ambiente, pues el ordenador cuántico no tendría que estar a tan bajas temperaturas para funcionar y quizás podríamos conseguir ordenadores cuánticos mucho más grandes con mucha más potencia de cálculo. Y por último tenemos la levitación magnética. Es probable que hayas visto estos típicos vídeos donde hay una pieza de material que está levitando encima de un imán. Este material es superconductor y por ahora las aplicaciones pues son muy de mostrar al público de lo que son capaces los superconductores, pero si consiguiéramos superconductores a alta temperatura que pudieran aguantar fuertes campos magnéticos, entonces podríamos pensar en trenes que se movieran debido a la superconductividad y serían muchísimo más eficientes a nivel energético en todo su recorrido, además de, seguramente, muy suaves a la hora de circular en ellos. Esto es una aplicación a futuro, aún no existe, pero sería muy probable si se encontraran, como digo, superconductores a temperatura ambiente, igual que los cables de la red eléctrica, que también podrían ser hechos de material superconductor y seguiríamos siendo más eficientes en el transporte de la energía, además de otros dispositivos que se podrían crear. Pero vamos a dejar el hype ya de lado y vamos a concentrarnos a partir de ahora a entender realmente qué es un superconductor y por qué tiene estas propiedades que permiten estas aplicaciones tan espectaculares. Bien, pues lo primero que tienes que saber es que un superconductor siempre cumple con estas dos características. La primera, y la más obvia, como su nombre indica, superconductor, es que conduce la electricidad de una forma súper efectiva. Es decir, que la conduce sin que haya ninguna pérdida energética en ese recorrido. Si tú piensas en un trozo de cobre que puede que tengas por casa o tenerlo lo tienes seguro, aunque quizá lo tienes dentro de la pared y no lo ves, pero por allí circula la electricidad que alimenta cualquier dispositivo electrónico que tengas. En ese cable de cobre, si tú le haces pasar corriente y luego vas y lo tocas, primero cierra la corriente para no electrocutarte, vas a notar que está caliente. ¿Y por qué está caliente ese hilo de cobre? Bueno, pues vamos a profundizar a nivel microscópico dentro de ese hilo y veamos qué sucede. Podemos plantear el siguiente esquema para hablar de un material conductor, donde tenemos cargas positivas y cargas negativas. Estas cargas positivas y negativas significan lo siguiente. El elemento del cobre, si tú miras en la tabla periódica, verás que tiene el número atómico 29. Esto significa que tiene 29 protones y si está en su estado neutro, pues también tendrá 29 electrones. Si has hecho química en bachillerato o estás familiarizado con la configuración electrónica, si no, no te preocupes, solo quédate con lo que te diré en 20 segundos, pero que sepas que este átomo de cobre, si tú piensas cómo colocar todos los electrones en sus orbitales electrónicos, tienes esta configuración de aquí, que acaba en 4s2, pero realmente por motivos de estabilidad es 4s1 y el d9 pasa a ser un d10. No entraremos en los detalles de estos, porque son bastante avanzados. Créeme que esta es la configuración electrónica efectiva, real, del cobre. Y básicamente de esto con lo que te tienes que quedar es que tendremos el núcleo de cobre, un conjunto de electrones que estarán rodeando a este núcleo, y este último electrón, que este 4s1, que si no sabes de qué hablo, da igual, simplemente que sepas que es un electrón que está más alejado del núcleo, siente menos fuerza atractiva hacia él, y este electrón suelto también lo tiene el cobre que está justo al lado de este cobre y los de toda la red interna de cobres que hacen el material sólido de cobre. De forma que todos estos electrones únicos que quedan aquí arriba pululando pueden moverse libremente dentro de la red del cobre. Esto sucede así para cualquier material conductor. Y esta es la causa de que cuando tú le pongas una pila, una diferencia de potencial, los electrones fluyan de un lado a otro del cable. ¿Pero qué sucede en un material conductor normal? Bueno, más bien, ¿qué no sucede? Lo que no sucede es que los electrones van todos ordenados y uno detrás de otro de una punta a la otra del cable. Más bien es un poco caótico y los electrones chocan todos unos contra los otros y estos choques producen energía que se va hacia afuera, se pierde. Esto técnicamente se conoce como efecto Joule y es la causa de que cuando tú toques un material conductor después de que haya pasado corriente, lo notes caliente. Ahora bien, ¿qué sucede con un material superconductor? El cobre, concretamente, no es superconductor en ninguna circunstancia. Por mucho que le bajes la temperatura y le pongas presión, no va a ser superconductor porque se tiene que dar una característica interna de la red de estos átomos de cobre para que el material sea superconductor
Pero sí que, por ejemplo, el zinc, que en la tabla periódica está justo al lado del cobre, sí que es superconductor. De hecho, como puedes ver aquí, muchos elementos de la tabla periódica son superconductores bajo determinadas condiciones de temperatura y algunos también de presión. El cobre no lo es, pero te he hablado de él para que tengas una referencia clara de qué es un conductor, que es lo que tienes en casa para conducir la electricidad, y ahora puedes utilizar esencialmente el mismo modelo mental para el zinc o para cualquier otro metal en el que siempre vamos a tener esa red de iones de cargas positivas y un conjunto de electrones que pueden fluir libremente por el material. Lo que sucedería con el zinc, por ejemplo, en condiciones normales es lo mismo que con el cobre, hay muchísimos choques entre electrones, también con los iones. Cuando digo choques, esencialmente no son choques, nunca llegan a chocar y a tocarse. Lo que hay es una fuerza de repulsión muy fuerte cuando están muy cerca y así continuamente en cada choque, que no llega a ser un choque de posición, es como un choque de fuerzas, ¿vale? Si tú intentas acercar dos imanes muy cerca y son imanes fuertes, verás que nunca pueden llegar a tocarse, pero notas esa fuerza de repulsión. Sucede lo mismo en esos choques dentro de un cable conductor. En un superconductor no sucede. ¿Por qué? Pues imagina que tenemos el zinc, que es conductor a temperatura ambiente, pero le vamos bajando la temperatura, vamos bajando. Concretamente para el zinc tenemos que bajar muchísimo, a 0,87 kelvins, prácticamente el cero absoluto, pero a esa temperatura sucede algo muy interesante. Primero de todo hay que saber que en un sólido los átomos forman una red debido a los enlaces con sus átomos vecinos. Red significa que siguen una estructura fija que se repite continuamente en todo el material. En el caso de un metal, como el cobre, los electrones más externos al núcleo quedan libres. En otros materiales, como por ejemplo aquellos que son aislantes de la corriente, esto es distinto y los electrones quedan más cercanos al núcleo, se pueden mover mucho menos, no podríamos decir que están libres como en el caso de los metales. Pero cuando los materiales están en un estado de superconductividad, que previamente podían ser metales, cerámicas o distintos tipos de materiales. La cuestión es que cuando están en superconductividad, todos presentan una situación en la que hay iones y electrones libres parecido a un metal. Recuerda que los iones son esas cargas positivas debido a los protones del núcleo y los electrones que hay a su alrededor. Son como un átomo entero al que le hemos quitado uno, dos o unos pocos electrones. Depende del material. Y cada uno de estos iones no se puede mover de la red porque tiene fuerzas de enlace con otros iones que son muy intensas. Aunque lo que sí puede hacer es oscilar un poco alrededor de su posición de equilibrio y, por cierto, oscila más cuanta más temperatura haya en ese sólido. Por lo tanto, oscila menos cuanto más baja sea su temperatura y es en ese estado cuando es más sensible a moverse debido a otras fuerzas que puedan aparecer dentro del material. Y aquí es donde entra la superconductividad porque sucede lo siguiente. Cuando un electrón se encuentra cerca de unos cuantos iones, hace que estos se acerquen ligeramente a su posición, lo que automáticamente modifica el campo eléctrico a su alrededor, lo que provoca que los iones vecinos también se acerquen y así sucesivamente. Esto genera una especie de onda de cargas positivas. Esta onda, conocida técnicamente como fonón, a determinadas distancias de su origen, de ese primer electrón, se encontrará con otro electrón que seguirá el camino marcado por estas cargas que se han desplazado ligeramente debido al primer electrón. Típicamente estas distancias son del orden de cientos de nanómetros, es decir, a miles de átomos de distancia, y a estas distancias estos dos electrones quedan unidos por esa vibración que se sigue propagando en el material mientras estos electrones se sigan moviendo y mantengamos el estado de superconductividad. A estos dos electrones ligados se les conoce como par de Cooper. Y cuando estamos en un régimen de superconductividad, todos los electrones están agrupados en pares de Cooper, los cuales tienen propiedades muy interesantes, como por ejemplo que haya una corriente eléctrica sin ninguna pérdida energética, con una resistencia igual a cero. Pero ¿cómo puede ser esto? Pues es la mecánica cuántica la que explica este comportamiento tan espectacular de los pares de Cooper. Voy a intentar explicártelo de manera sencilla. Para ello, empecemos con la siguiente situación. Imagina que con una linterna que emite fotones, partículas de luz, iluminas una cierta región. Y ahora coges otra linterna donde su luz
pasa en un trozo por el mismo sitio que la primera linterna, pues justo en esa zona simplemente verás más luz. Incluso podrías ponerlas frontalmente, una apuntando a la otra, y no pasaría nada, simplemente verías más luz en toda esa región del espacio. En cambio, si en vez de luz emites electrones, ¿qué va a pasar cuando estos intenten ir a la misma posición? Pues que se van a repeler. Y el detalle con el que quiero que te quedes es que por mucha energía que le demos a los electrones y choquen frontalmente a toda potencia, nunca van a estar exactamente en la misma posición. En cambio, con la luz, da igual lo energética que sea o no sea esa luz. No hay ningún problema en que dos fotones ocupen la misma posición. Y esto es debido a una propiedad que tienen las partículas cuánticas que definen de forma radical su comportamiento. Esta propiedad es el spin, que es un número cuántico. Es como la masa, un número que está definido para cada partícula. Muchas veces se asocia con el movimiento intrínseco de una partícula, como si un electrón, por ejemplo, girara sobre sí mismo. Pero esto no es del todo preciso. En este vídeo te explico más detalles. En esencia, el spin es una propiedad cuántica que permite dividir toda la materia en dos grandes grupos, los bosones y los fermiones. Los primeros tienen spin entero, 0, 1, 2, y los segundos son un número impar dividido entre 2, 1 medio, 3 medios, etc. Los fotones, por ejemplo, son bosones ya que tienen spin 1, y los electrones son fermiones porque tienen spin 1 medio o menos 1 medio. La principal diferencia entre ellos es que los bosones obedecen la estadística de Bose-Einstein. Esto significa que múltiples bosones pueden ocupar el mismo estado cuántico sin restricciones. En cambio, los fermiones siguen la estadística de Fermi-Dirac. Esto implica que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. En física, cuando hablamos de estado, nos referimos a un conjunto de variables que podemos medir, entre ellas la posición. Por lo tanto, dos fermiones no pueden estar nunca exactamente en la misma posición. Esto es lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli, que por cierto en bachillerato se ve un caso particular a la hora de llenar los orbitales electrónicos de un átomo. En definitiva, cuando tenemos un par de Cooper, lo que tenemos en el fondo son dos electrones ligados, están vinculados, y como están ligados, sus spines interactúan y dan lugar a un spin entero. Por lo tanto, un par de Cooper, como tiene un spin entero, se comporta como un bosón. Y como una de las características principales de los bosones es que pueden ocupar el mismo estado cuántico, los pares de Cooper no se interfieren entre ellos, de manera que la carga se mueve sin pérdidas energéticas. Y de estar en un circuito cerrado, la carga se mueve de manera ininterrumpida. Así pues, los electrones, los pares de Cooper, están todos al mismo nivel energético y presentan un comportamiento global. Esta, en esencia, es la explicación de por qué un superconductor puede conducir la carga sin resistencia. Y este es solo el primer punto de los dos que tiene que cumplir un superconductor para ser superconductor. El segundo es menos conocido, pero más interesante, que es el que se conoce como efecto Meissner y es el que explica la levitación magnética, algo súper espectacular que no solo se puede dar en superconductores, por cierto, también se da en materiales diamagnéticos, pero esencialmente en superconductores es donde se da con más fuerza y de una forma más completa. Un superconductor es un diamagneto perfecto. Entonces es como la crème de la crème de la levitación magnética. Vamos a entender exactamente qué dice este efecto Meissner y vas a ver, si conoces la ley de Faraday-Lenz, la de la inducción electromagnética, vas a ver que tiene cosas en común, pero en el fondo es diferente y, bueno, te va a servir, si ya conoces esto, para ver las diferencias y entenderlas mejor. Básicamente lo que nos dice el efecto Meissner es que el campo dentro del superconductor debe ser cero y el superconductor va a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. Y solo puede hacer una cosa y es crear corrientes. Porque, si no lo sabes, te lo explico, pero tienes un vídeo en el canal donde se habla de esto en más detalle. Y la cuestión es que cualquier hilo de corriente genera un campo magnético. Hay dos formas en el mundo de crear magnetismo. Uno es con un imán permanente, el típico imán de la nevera, por ejemplo, genera un campo magnético. Y la otra es a través de cargas en movimiento, más concretamente a través de la electricidad, donde tenemos cargas continuamente en movimiento y eso genera un campo magnético a su alrededor. Y esto en esencia es lo que utiliza un material superconductor
para contrarrestar un campo magnético externo y que dentro el campo sea cero. Veámoslo con un poco más de detalle. Imagínate que tienes esta esfera, que es un material, zinc por ejemplo, que ya lo estamos utilizando, y le ponemos un campo magnético, pero estamos por encima de la temperatura crítica. ¿Vale? Recuerda que hay una temperatura, esto es súper importante, una temperatura crítica para cada material es distinta, ya sea un material de la tabla periódica, una aleación de varios elementos de la tabla periódica que da lugar a un superconductor, el que sea cada uno, tiene su temperatura a partir de la cual ese material es superconductor. Bien, pues aquí en este caso estamos por encima de esta temperatura crítica. Este podría ser cualquier superconductor, desde los de baja temperatura a el LK99, que es este nuevo que está saliendo, veremos si se confirma o no, que es superconductor a temperatura ambiente. Sea el superconductor que sea, la lógica es la misma. Y es que cuando estamos por encima de la temperatura crítica, el campo magnético dentro de ese material será el que sea. No va a interactuar de ninguna manera con el campo externo que estamos aplicando. Ahora bien, ¿qué sucede cuando bajamos la temperatura y el material se convierte en superconductor? Lo que sucede es que, como puedes ver en esta imagen, el campo magnético ya no entra dentro del superconductor. Y esto no es que el superconductor empuje hacia afuera estas líneas de campo, sino que lo que realmente pasa, esto es una simplificación, lo que realmente está pasando, que también es una simplificación lo que te voy a decir, pero de un siguiente nivel, es lo que te decía antes. El superconductor va a crear corrientes en su interior, y si no sabes mucho de campo magnético, pues no pasa nada, pero si sabes un poquito y conoces la regla de la mano derecha, sabes que si gira así por dentro la corriente del superconductor, va a hacer un campo magnético hacia abajo. Y esto es lo que hará el superconductor, generar corriente para aplicar un campo magnético que se oponga al campo externo y así consiga que estos dos campos se anulen y en su interior el campo sea cero. Esto evidentemente tiene una consecuencia en las vecindades exteriores del superconductor y por eso quedan las líneas deformadas de esta manera. Al hacer esto, el material superconductor se está comportando como un imán, donde el norte apunta hacia abajo, el sur hacia arriba, y teníamos un campo externo que podemos pensar que vendría de un imán que tiene pues, el norte apuntando hacia arriba y el sur hacia abajo, porque las líneas de corriente siempre van de norte a sur. Si tenemos dos imanes que intentamos juntar los nortes, lo que encontramos es una fuerza de oposición y esta fuerza de oposición es la que da lugar a la levitación magnética y a los famosos vídeos de un material levitando encima de un imán. Y ahora una preguntita. ¿Qué sucede si este campo lo hacemos aún más grande? Pues lo que sucede es que la intensidad con la que circula esta corriente se va a hacer también más grande, es decir, tendrá que haber más carga por unidad de tiempo. Y esto te puede recordar a la ley de Faraday-Lenz. Si no la conoces, te la explico. Si ya la conoces, te la recuerdo en un momento. Básicamente dice que si tú estás en un material conductor y hay un cambio de flujo del campo magnético, es decir, que el campo magnético de repente se hace más grande o más pequeño, pues se va a generar una corriente que se oponga a esa variación de flujo. Y esto es un poco lo que está pasando aquí. Cuando hemos aumentado el campo, ha aumentado la intensidad en el superconductor. La diferencia es que la ley de Faraday-Lenz simplemente genera corriente cuando está viendo el cambio, cuando estamos pasando de campo pequeño a campo grande. Pero cuando ya estamos a campo grande, pues ya se detiene completamente la corriente que se puede haber generado. Esto lo dice matemáticamente la fórmula, que es la derivada del flujo del campo magnético respecto al tiempo. Cuando el campo ya no está cambiando, la derivada es cero y por lo tanto se detendría la corriente. Esto es muy específico, básicamente lo digo para decirte que dentro del superconductor, mientras tú estés aplicando campo desde fuera, va a estar continuamente dando vueltas la intensidad para cancelar continuamente el campo en el interior del superconductor. Pero esto tiene un límite. Si vamos aumentando el campo magnético y lo hacemos muy muy grande, sí que va a conseguir penetrar el superconductor y le va a romper la superconductividad. Una forma de romper la superconductividad, aunque estés a una temperatura súper baja, es con un campo magnético suficientemente alto. Esencialmente, estas son las dos maneras de perder la superconductividad, o por temperatura o por campo magnético. Y depende de dónde lo leas, puedes leer también que por intensidad o por corriente eléctrica, pero en el fondo es porque la corriente eléctrica genera campo magnético, como te decía antes. Entonces ese campo magnético rompe el estado de
superconductividad. En este gráfico puedes ver diferentes valores de la temperatura crítica y del campo magnético crítico, que si lo superas cualquiera de los dos, te pasas y rompes la superconductividad de diferentes materiales. Y de hecho, este campo magnético crítico con el que puedes romper la superconductividad cambia en función de la temperatura a la que estés. Cuanto más baja será la temperatura, más resistente va a ser el superconductor a la hora de aguantar un campo magnético exterior que lo rompa. Podemos incluso hacer una gráfica donde vemos todos los campos magnéticos que rompen la superconductividad en función de la temperatura a la que estemos. Y hay muchos superconductores que se comportan de esta forma, como por ejemplo el mercurio, que a 0,041 teslas rompes la superconductividad a temperatura cero. Y con esto no conseguiríamos los imanes superpotentes de los que te hablaba al principio. Pero por suerte existe otro tipo de material superconductor que se conoce como superconductor tipo 2 o no convencional, donde hay un rango bastante grande en el que el campo magnético sí puede atravesar el superconductor, solo por partes se crean vórtices y dentro de esos vórtices el campo magnético puede fluir, pero hay otras zonas en las que no. Es una cosa un poco extraña que desde la física no hay una teoría que lo explique 100%, pero bueno, sí que se observa que este campo magnético es mucho más grande en un conjunto de materiales. Podemos conseguir, por ejemplo, que el niobium-tin aguante 24,5 teslas cuando está a muy baja temperatura. 24,5 teslas es millones de veces el campo magnético de la Tierra y el récord, para que tengas una referencia, son 45 teslas de campo magnético, es el récord del imán más potente que existe en el mundo y es una combinación entre un material superconductor y materiales más convencionales. Y volviendo al niobium-tin, que es justamente este material donde estamos aquí mostrando el gráfico, vamos a ver cómo se puede utilizar este material superconductor, cómo le puedes inyectar corriente para que fluya de forma indefinida y te construya un imán potente y muy eficiente energéticamente, si no fuera porque lo tienes que tener a temperaturas ultra bajas. Por eso es tan importante conseguir materiales superconductores a altas temperaturas para hacer imanes mucho más eficientes y a poder ser más potentes, porque como puedes ver el campo magnético crítico varía de un material a otro. Bien, pues veamos cómo funciona un imán superconductor y esta es mi parte favorita porque me encanta este tipo de aplicación y me parece fascinante que se pueda crear algo así en la naturaleza y que podamos manipularlo a nivel de ingeniería y crear circuitos eléctricos y luego ponerlos de manifiesto en el mundo real que funcionen tan bien. Y básicamente la idea detrás de esto es la siguiente. Nosotros vamos a tener un circuito muy sencillo inicialmente, luego le añadimos una pequeña complejidad, pero inicialmente tenemos una fuente de alimentación y aquí una bobina hecha de material superconductor. De hecho, toda esta parte es de material superconductor y por lo tanto tiene que estar muy fría. Concretamente, el niobium-tin se pone a 10 kelvins, es la temperatura a la que se suele trabajar. Así que imagina que esto va a estar a unos 10 Kelvin. El objetivo es que circule corriente por dentro de esta bobina superconductora, que como es superconductora puede haber mucha más intensidad que en un cable normal, porque no hay resistencia eléctrica, no hay pérdida de energía. Entonces lo que queremos es que aquí haya mucha intensidad, concretamente del orden de los miles de amperios que se le tiene que suministrar a esta bobina para que en su interior una bobina, como decíamos antes, crea campo magnético. Como podemos ver en esta imagen de aquí, tenemos una bobina y estas líneas azules representan el campo magnético, que como puedes ver en su interior hay muchas líneas azules, por tanto hay mucho campo. Y lo que tenemos que hacer para conseguir esta intensidad dentro de esta bobina, y es más, conseguirlo haciendo que la corriente fluya sin que se pierda, es decir, sin que acabemos necesitando esta fuente de alimentación, es la siguiente estrategia. Y hay que añadir esta rama en el circuito donde ponemos esta pequeña resistencia. Esta resistencia, por cierto, está conectada a una especie de estufa que la calienta un poco y saca al material en ese trozo de la superconductividad. Es decir, lo hace conductor, por lo tanto allí la energía fluye mucho peor, por lo tanto allí la corriente fluirá con mucha más dificultad. Cuando nosotros encendamos esta fuente de alimentación, lo que hará la corriente mayoritariamente es ir por la zona donde hay 100% superconductividad, porque allí la corriente fluye mucho mejor y poquita intensidad irá hacia esta parte del cable. Cuando se llegue a la suficiente intensidad en esta parte donde hay la bobina,
lo que se hace es quitar el calentador de la resistencia. Esta resistencia se vuelve superconductora, deja de ser resistencia, es material 100% superconductor y se apaga la fuente de alimentación. De manera que tenemos este circuito cerrado, superconductor, en el que no va a haber pérdida de energía, por lo tanto continuamente va a estar fluyendo aquí una intensidad super bestia de miles de amperios sin perderse nada de energía, y en la bobina esta intensidad va a generar un campo magnético súper intenso. Y básicamente así es como funciona un imán superconductor. Yo lo encuentro una maravilla, este funcionamiento de tener aquí de forma indefinida esta corriente generando campo magnético. La dificultad es que requiere mucha energía dejarla a 10 grados Kelvin. Por eso sería tan útil temperaturas altas, entre otras aplicaciones que ya hemos ido comentando a lo largo del vídeo, que por cierto espero que te haya gustado. Si ha sido así, deja un buen pulgar arriba, suscríbete para no perderte más vídeos como este. Los hago muy de vez en cuando, así de divulgación, yendo un poco al detalle de las cosas, intentando explicar el fundamento, pero lo que van a ver sí o sí van a ser más vídeos explicando física fundamental y más recursos y más material que puedes encontrar en la web de fisicapro.com. Y en la descripción te voy a dejar varios enlaces por si quieres seguir profundizando en este tema de la superconductividad y estas últimas novedades que están saliendo. Nos vemos en el siguiente. Chao.